Bienvenidos a Venezuela Digital Noticias. ¿Listos para otra inmersión profunda? Por supuesto. Hoy, un torbellino informativo sobre Venezuela, Colombia, Bielorrusia y Estados Unidos. Un viaje intenso. Empecemos con Colombia. ¿Recuerdan la paz total de Petro? Su gran promesa de negociar con todos los grupos armados. Exacto. Pero la situación en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, es un polvorín. El Catatumbo. No solo se trata de la paz total, ahí tienes al EN luchando por el poder. Chocando con las disidencias de las FARC, controlando rutas de narcotráfico. Un verdadero caos. Y claro, Venezuela observando todo muy de cerca. Por supuesto, la región es estratégica. Y con la postura agresiva del ELN. La violencia se intensifica. ¿Y qué implica eso para la gente que vive ahí? Bueno, el gobierno colombiano ha tomado medidas drásticas, ¿no? Más de 1000 militares desplegados. Intentando controlar la situación. Pero el costo humano es tremendo. Miles de desplazados, familias enteras huyendo del terror. Una tragedia humanitaria. Y la relación entre Colombia y Venezuela, ¿cómo se ve afectada? Sin duda, la inestabilidad genera preocupación en ambos gobiernos. Pero para Maduro puede ser una distracción de sus problemas internos. Hablemos de Venezuela. Imagínense, 150.000 soldados movilizados. Una imagen impactante. ¿A qué se debe esa demostración de fuerza? Maduro habla de amenazas externas, pero no específicas. Algo poco vago, ¿no? ¿Qué busca realmente con esta movilización? Fortalecer la seguridad interna, enviar un mensaje a nivel regional. Mensaje claro. Maduro controla el ejército. Y hablando de control, vámonos a Bielorrusia. Elecciones recientes, ¿verdad? Sí, pero imaginen esto. El actual líder con un 82.5% de posibilidades de ganar según las encuestas. 82.5%. Transparencia. No parece. ¿Qué está pasando realmente en Bielorrusia? La comunidad internacional habla de fraude. Lukashenko lleva décadas en el poder. Un gobierno represivo, sin libertades. Y su amigo Putin. Ahí está la clave. Bielorrusia es un aliado estratégico de Rusia. Y en la guerra de Ucrania. Un papel crucial. Permitió a Rusia usar su territorio para ataques. Armas nucleares tácticas rusas en suelo bielorruso. Exacto, una amenaza regional que preocupa a la comunidad internacional. Lukashenko, Maduro. Líderes autoritarios con un mismo patrón. Y mientras ellos se aferran al poder, el pueblo sufre las consecuencias. En Bielorrusia, la oposición silenciada, encarcelada o exiliada. Y en Estados Unidos, un cambio drástico. La administración Trump eliminó el programa de parole humanitario. 500,000 de inmigrantes afectados. ¿Qué significa esto para ellos? Quieren quedarse 2 años, pero luego la amenaza de deportación. Angustia e incertidumbre para miles de familias. Una decisión que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos. Volvamos al Catatumbo. La crisis humanitaria se agrava cada día. Un informe de la ONU revela cifras alarmantes. 60 muertos, más de 18,000 desplazados. Y 46.000 niños sin poder ir a la escuela. Una tragedia que nos recuerda la urgencia de la paz y la estabilidad. Sin duda. La situación en el Catatumbo exige atención y acción. Retomamos nuestro análisis. Maduro movilizó a 150.000 soldados. Una demostración de fuerza que no podemos ignorar. Pero ¿cuáles son sus verdaderas motivaciones? Algunos dicen que es una distracción, una cortina de humo para tapar los problemas internos de Venezuela. Es una posibilidad. La crisis económica y social es profunda. Escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos. Claro, si la gente está preocupada por una amenaza externa, no se fijará tanto en la falta de comida en sus mesas. Exacto. Pero también hay que considerar el contexto regional. La tensión con Colombia en el Catatumbo ha aumentado. Y no olvidemos a Estados Unidos. Cierto. La escalada de violencia en la frontera es preocupante. Maduro busca presionar a Colombia con esta movilización o enviar un mensaje a Estados Unidos. Podría ser. Un mensaje disuasivo a Colombia, una advertencia. Y a Estados Unidos, una muestra de desafío. Recordemos la postura crítica de Washington hacia Maduro, las sanciones. Maduro jugando ajedrez en varios tableros. Con Colombia, con Estados Unidos y con su propio pueblo. Sin duda. Hablando de líderes autoritarios jugando ajedrez, ¿qué hay de Bielorrusia después de las elecciones? Lukashenko, con el apoyo de Putin, se mantiene firme en el poder. Aferrándose al poder a cualquier costo. ¿Qué pasa con la gente de Bielorrusia? La situación para la oposición es muy difícil. Líderes encarcelados, exiliados. La represión es fuerte. Una situación desesperanzadora. Y Bielorrusia, metida hasta el cuello en la guerra de Ucrania. Apoyando a Rusia, permitiéndole usar su territorio, incluso aceptando armas nucleares tácticas rusas en su suelo. Un panorama bastante sombrío. Líderes autoritarios, conflictos, crisis humanitarias. ¿Hay alguna luz al final del túnel? Siempre hay espacio para la esperanza. La comunidad internacional busca soluciones pacíficas. Hay organizaciones que ayudan a las víctimas. Lo importante es no olvidar estas situaciones. Informarse,
actuar, apoyar a quienes luchan por un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. Y hablando de actuar, ¿qué te parece si hablamos del cambio climático? Un problema que, aunque no lo parezca, está conectado con todo esto. Por supuesto, el cambio climático es una amenaza global y está ligado a la geopolítica, la economía, los conflictos sociales. Exacto. La escasez de recursos, exacerbada por el cambio climático, puede aumentar las tensiones entre países. Y las crisis humanitarias, como la del Catatumbo, se ven agravadas por sequías, inundaciones. El cambio climático es un multiplicador de amenazas. Y aunque a veces parezca lejano, ya está afectando a millones de personas. ¿Qué podemos hacer? Estamos condenados a un futuro de conflictos y desastres. No necesariamente. Todavía hay tiempo para actuar. Cooperación internacional, inversión en energías renovables, reducción de emisiones. Un desafío enorme, pero también una oportunidad para un futuro más sostenible. Cierto. Necesitamos la participación de todos. Gobiernos, empresas, ciudadanos. Informarse, tomar conciencia, actuar, exigir a nuestros líderes que tomen medidas. El cambio climático nos afecta a todos y la solución también depende de todos. Con esa nota de esperanza y responsabilidad terminamos esta parte de nuestro análisis. Volveremos a Colombia en la siguiente parte, para profundizar en la crisis del Catatumbo. Los esperamos. Volvemos a Colombia. El Catatumbo, una región sumida en la violencia y el desplazamiento. Una crisis humanitaria que se agrava cada día. Es terrible. Miles de personas obligadas a abandonar sus hogares huyendo de los enfrentamientos. Las cifras de la ONU son impactantes. 60 muertos, más de 18.000 desplazados. Y 46.000 niños sin poder ir a escuela. Imagínense, 46.000 niños sin acceso a la educación. Esas cifras son solo la punta del iceberg. Detrás de cada número hay historias de sufrimiento, familias destrozadas, vidas truncadas. Sí. La situación en el Catatumbo es el resultado de una compleja combinación de factores. Grupos armados, como el ELN y las disidencias de las FARC, luchando por el control del territorio. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, factores que hacen a la población vulnerable al reclutamiento. Y la débil presencia del Estado, incapaz de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Un círculo vicioso difícil de romper. Petro ha apostado por la paz total. Negociar con todos los grupos armados para lograr una paz duradera. Es una estrategia realista. Es un objetivo loable, pero el camino es largo y complejo. Negociar con grupos que han cometido atrocidades no es fácil. Y la desconfianza de la población es comprensible. Además, la historia de Colombia nos muestra que los acuerdos de paz son frágiles. Su implementación requiere un compromiso real de todos. No basta con firmar un papel. Se necesita un cambio profundo en las estructuras sociales, económicas, políticas, para que la paz sea sostenible. Exacto, la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la construcción de una sociedad justa, equitativa, donde todos puedan vivir con dignidad y seguridad. Mientras tanto, la gente del Catatumbo sigue sufriendo, atrapados en un conflicto sin fin. ¿Cómo podemos ayudar a estas comunidades? ¿Cómo aliviar su sufrimiento? Es una pregunta compleja, pero hay acciones concretas que podemos tomar. Proteger a la población civil, brindar ayuda humanitaria a los desplazados. Crear mecanismos para prevenir y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Fortalecer la presencia del Estado en la región, invertir en infraestructura, educación, salud, seguridad, mejorar las condiciones de vida de la población. Y apoyar los procesos de paz y reconciliación. Promover el diálogo entre las partes en conflicto. Crear espacios para la construcción de una paz duradera. Es una tarea difícil, sin duda. Pero un imperativo moral que no podemos ignorar. La paz en Colombia, en el Catatumbo, es un objetivo que nos debe unir a todos. Totalmente de acuerdo. La paz no es solo un asunto del gobierno o de los grupos armados, es una responsabilidad de toda la sociedad. Informarse, participar en los debates, apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz, exigir a nuestros líderes que actúen, todos podemos contribuir a construir un futuro más pacífico y justo para Colombia. Es cierto, la paz en Colombia es un proyecto colectivo. Y con esa llamada a la acción llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Colombia, Venezuela, Bielorrusia, Estados Unidos. Hemos analizado la actualidad, los desafíos, las tensiones que marcan nuestro tiempo. Conflictos, crisis, pero también esperanza. La esperanza de un futuro mejor. Un futuro que depende de nuestro compromiso, de nuestra acción. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Y recuerden, esto es Venezuela Digital, noticias, su fuente de información confiable.